El Consulado de México en Denver, hoy como nunca, está comprometido con la protección de los derechos de los ciudadanos mexicanos en los Estados Unidos. Los servicios que el consulado ofrece, entre otros, son atender casos individuales sobre residencia, ciudadanía y DACA, aprobar casos de evidencia temporal del estatus de residente permanente legal o si tienes un caso de inmigración pendiente. Pero para saber a detalle de qué se tratan todos estos servicios, esta noche me acompaña el Cónsul General de México en Denver, Pavel Meléndez. Quédese conmigo, con nosotros. Les aseguro que el programa va a estar de verdad muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Uno de los personajes que a mí me encanta entrevistar, sin lugar a dudas, es al que tengo como invitado esta noche, porque pues tengo el gusto, el placer de conocerlo hace ya algunos años. Mi querido Pavel, ¿has llegado tú ahí al Consulado de México en Denver con todo, con todo el turbo? Yo estoy verdaderamente impresionada de ver toda la información que subes a las redes sociales y día tras día estás innovando y haciendo algo distinto y buscando la forma de estar más cerca de nuestros paisanos, de facilitarles el camino, porque ciertamente qué difícil es ser migrante, qué difícil de repente es estar metido en una situación de incertidumbre, de no saber qué hacer, porque cuando estás lejos de tu país, dices, ¿y a dónde volteo mis ojos? ¿Quién me puede ayudar con todo este problema que tengo encima? Particularmente en el caso de aquellas personas que cruzan la frontera eh, como indocumentados o incluso nosotros que sí tenemos toda la documentación en orden, hay cosas que dices, bueno, ¿y cómo le hago para encontrar un médico? ¿O cómo le hago, por ejemplo, para escribir un testamento? ¿O qué puedo hacer para mandar a México un poder notarial? ¿O cómo saco mi pasaporte? ¿O qué va a pasar en las próximas elecciones porque yo quiero participar, pero no puedo ir a México en este momento a sacar mi INE? Y entonces es cuando tú subes a la palestra y dices, aquí estoy. Aquí estoy para ayudarles a resolver todos esos problemas. Particularmente un punto muy importante, el que puedas tú recibir a todos nuestros queridos paisanos ahí en el consulado y llevarles a las personas de migración para poderles explicar en bolitas y palitos qué tienen que hacer para legalizar su estancia en los Estados Unidos. Que eso yo te puedo decir es quizá una de las mayores preocupaciones que afectan a nuestros paisanos. Bienvenido con todo cariño a Frente a Frente. Muchas gracias, estimada Lolita de la Vega, por esta oportunidad de estar contigo en frente a frente. Y efectivamente, como lo has señalado, para mí es un honor, un privilegio poder servir a la patria en esta parte del Río Bravo, de este lado del Río Bravo, donde tú también estás y has compartido seguramente muchas alegrías, pero también tristezas y añoranzas de nuestra patria que... Mi comida, cómo le extraño. Mi Sí. comida, mis amigos, mi familia. A ver, sí se vive muy padre, porque hay que decir las cosas como son. Sí tienes mucha seguridad. Sí tú pagas tus impuestos y los ves reflejados claramente en todas las ciudades, porque las cosas como son. Pero ¿sabes qué? Hay muchas cosas de nuestra patria que extrañamos mucho. Así es, y efectivamente por eso es importante cuando bien lo has señalado al principio, llegan nuestros connacionales, nuestros paisanos, llegan sin nada, con los dos brazos cruzados y a veces llegan sin ningún documento. Entonces, el consulado de México en cualquier parte de los Estados Unidos somos 53 consulados. En el caso de Denver, que nos toca atender todo el estado de Colorado, parte del estado de Wyoming, parte del este del estado de Montana, tenemos que garantizarles sus identificaciones. Como lo dices, a veces quieren ir o, por ejemplo, me ha tocado personas o mujeres que están a punto de dar a luz, pero no les quieren dar la atención en un hospital porque no tienen un ID o el pasaporte. Imagínate. Entonces, le tenemos que ayudar para darles el pasaporte, les tenemos que dar la matrícula consular, como bien lo ha señalado también, que no pierda sus derechos político-electorales por el derecho de emigrar, para que siga teniendo la credencial para votar con fotografía. Y por supuesto,
tratar de acercar los servicios de las agencias norteamericanas, tanto del gobierno federal de los Estados Unidos como de los gobiernos estatales. En este caso, fuiste testigo el día sábado que estuvo el Sí, personal de la Agencia de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos en el consulado que invitamos por parte del área de protección consular y tuvimos afortunadamente agenda llena el sábado. sí. Pudimos atender más de 50 personas que se llegaron expresamente para poder preguntar qué necesita tener para poder casos individuales sobre residencia, ciudadanía, los DACA y también cómo puede aprobarse casos de evidencia temporal de los estatus de residente permanente legal. Por eso necesitamos el consulado decirles cuál es el procedimiento y el proceso, como bien lo has dicho, para que podamos cumplir con las leyes de los Estados Unidos. Y hay un proceso también más grande que implica también esta relación bilateral que el presidente López Obrador con el presidente Joe Biden están tratando de impulsar para la regularización migratoria y sobre todo ayudar a poder aprobar más visados para trabajadores temporales agrícolas. Es importante decirle a todos nuestros paisanos que esto toma tiempo, que no es enchilame otra gorda, que ahorita y particularmente durante y después de la pandemia ha sido un proceso bastante más lento que lo común. Sí, efectivamente, todo también Se digamos, detuvo. se detuvo y se alentó por la pandemia y estamos en el nuevo inicio de la nueva normalidad, como la han llamado en México, y efectivamente estamos apurando a las agencias norteamericanas. Parte de ese proceso es llevar a la Agencia de Servicios de Inmigración y Ciudadanía al consulado, que no es lo mismo que el ICE, que es el centro de Sí, detención, claro, que para son que los que detienen a las personas que no cuentan con documentos. así es, son cosas distintas, es como la Cancillería y el Instituto Nacional de Migración de México para que tengan claridad. Y decir, Lolita, por favor, ayúdame a que sepan que los consulados recibimos a todos a los mexicanos, sin distingo de la calidad migratoria, porque luego llegan con mucho miedo. ¿Cómo Piensan que no? los vamos a deportar, que los vamos a evidenciar, que vamos a mandar los datos, no se comparten con la autoridad migratoria de los Estados Unidos, pero sí que sí tenemos que hacer uso de estos memorandos de entendimiento que tenemos con las agencias para ayudarles a ellas y a ellos. Por ejemplo, estábamos aquí en Colorado teniendo un problema muy fuerte del robo de salarios, que es cuando los patrones abusan de la calidad migratoria y se quieren ir sin pagarle sus salarios. Entonces hicimos otro memorándum con otra agencia que pueda ayudar a, digamos, apretar a los patrones, pero también que los paisanos sepan cómo defenderse y nuestro pool de abogados Esto consulares. ha pasado también en Nevada, que a todos nuestros paisanos que no tienen documentación les pagan mucho menos que a aquellos que sí cuentan con esa documentación. Así es, efectivamente, en el caso de Colorado, tenemos unas leyes estatales más amigables con la migración. No se debe de preguntar el estatus migratorio, pero los patrones luego se enteran, saben y además los paisanos a veces por sí mismos se delatan y por eso tenemos que acompañarlos y es parte del trabajo del consulado, Lolita. Hombre, eso me parece verdaderamente extraordinario. Ahora bien, el integrarse los paisanos al nuevo país que ellos escogieron para poder vivir. Esta es una parte muy importante, mi querido Pavel, porque si no se quedan instalados en sus guetos, no salen de ahí y no se integran. Una pregunta que me parece verdaderamente fundamental, ¿cómo puede ayudar el consulado a nuestros paisanos, primero para que aprendan inglés? Sí, es importante también, efectivamente los paisanos tienen claro que cuando llegan a otro país, muchas veces a veces piensan que las cosas se tratan igual que en México y aquí No, tienen otras reglas, tienen otras legislaciones, incluso varía las legislaciones laborales entre estado y estado. Hay claro. legislaciones federales que aplican en general, pero efectivamente se tienen ustedes que acercar a los consulados porque tenemos un pool de abogados consulares en materia penal, en materia civil, en materia familiar, en materia laboral y en materia migratoria. Y en el caso, por ejemplo, de este caso concreto del robo de salarios, tenemos también acercamiento con el Departamento del Trabajo de Estados Unidos para que podamos proteger a los trabajadores en general. Y muchas veces también tiene que ver el consulado no solamente con dar
las identificaciones, sino con garantizar los derechos humanos, que ha sido como el talón de Aquiles de nuestros migrantes. Y como no existe la comunicación, a veces no se enteran por las vías oficiales, pues llegan Claro, con personas que les pueden, digamos, traficar. Por ejemplo, hay mucho tráfico de las citas al consulado que son gratuitas. no me Estoy digas. Estoy combatiendo eso aquí en Denver, aquí en Colorado. Gentes que se dicen que son promotores, gestores, que no autoriza el gobierno de México y les cobran 30, 40, 50, 60, hasta $100 para la cita al consulado Qué por la barbaridad. generación que tenemos. Entonces, yo llegué, aumenté las citas, voy por más. Ya llegó el director de atención consular aquí con nosotros de la Ciudad de México. Estamos haciendo un plan para aumentar las citas en Denver y para poder ayudar a mejorar el sistema de acercamiento también para que sus derechos humanos no se violenten. Con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior estamos trabajando una convocatoria para graduar mujeres que auspicie la Universidad de Arizona, que les dé orientación para que sean empresarias, tutoriales para que puedan ellas hacer su negocio, y hacemos el match con la oficina del gobernador de Colorado para que puedan tener incluso acceso a préstamos para tener un negocio ya de todo rango, de todo tipo, para que estén ellos sean empresarias y ayuden a dar trabajo a más mexicanos. Eso me parece verdaderamente extraordinario, de verdad, mi querido cónsul, porque efectivamente, cuando llegas a los Estados Unidos y llegas sin documentos y llegas sin nada a enfrentarte a un país en donde lo más probable es que ni siquiera hables el idioma, en donde todo lo desconoce, cosas tan sencillas, mira, como por ejemplo, para poder sacar una licencia de manejo, ¿no? Te tienes que aprender todo el reglamento de memoria prácticamente, porque si no apruebas ese examen oral, si no apruebas ese examen escrito y además ese examen práctico, no te dan la licencia. Así es, y es muy importante ese ejemplo que das de las licencias de conducir, porque no hay un examen en México y aquí sí se aplica de manera estricta. Y si usted tiene un récord de una infracción automovilística, le van restando los puntos que en un momento dado le quitan la licencia de manera permanente. Y por eso el consulado también tiene que ayudar a acercar a los aliados, porque hay gente que nos ayuda para dar cursos gratuitos de inglés para que ellos puedan tener una introducción de inglés. Y también hay a la ventanilla educativa, tenemos ya, digamos, convenios con ciertos colleges o con ciertas, digamos, Universidades. universidades y high schools que pueden ayudar a los hijos de los mexicanos residentes en los Estados Unidos a continuar sus estudios, que no se bloqueen y que continúen y puedan tener un mejor éxito. Por ejemplo, el hijo de un albañil, porque ese es el, digamos, la actividad más importante que se hace en los paisanos en Denver. No, no solamente eso, pero un albañil podría ser arquitecto o ingeniero el día de mañana. Y eso es cumplir el sueño americano que se vea reflejado en sus hijas e hijos. Eso es maravilloso de veras y me emociona mucho, te lo digo de verdad. Creo que cuando tenemos realmente bien identificado que nos debemos al pueblo de México, quien paga nuestros salarios, lo menos que debemos de hacer es de darles un trato digno a la comunidad. Pues te mando un abrazo con todo mi cariño. Nos veremos pronto, muy pronto. Y mientras tanto, no se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.